Muy bien, entonces empecemos ahora a ver y a observar varias cosas en el proceso de la transformación o lo que llamaríamos el autorreconocimiento. Para poder estar libre o para poder salir de todo esto, hay varios pasos que tenemos que hacer, que tienes que hacer. Primero hay que empezar a tomar autoconciencia de las cosas que te suceden, de las repeticiones, de las situaciones que ves como que están constantemente ahí, sobre ti. La toma de conciencia es lo primero que hay que hacer para poder salir de todo esto. Hay que desprogramarse, hay que ver las situaciones repetitivas que realizamos, hay que automirarse para poder desintegrar aquellas, diríamos, programas. Lo segundo, hay que empezar a salir de los patrones que nos han enseñado a repetir también. Por un lado está el inconsciente, que es el programa que tenemos todos en el código, y por otro lado es los programas de lo que llamamos sociedad, de lo que llamamos entorno, de lo que llamamos este vínculo con todo lo demás. Y una de ellas es, por ejemplo, las costumbres. Toda una serie de costumbres que se han arraigado en ti y que hacen de que sigas la línea de esos sucesos. Por lo tanto, tú tienes que comenzar a reprogramar el entorno. Tú tienes que empezar a salir de ese proceso. Tienes que comenzar a entender y a observar dentro de ti qué es realmente aceptable o positivo y qué es aquello que es negativo y sin embargo lo estás repitiendo. Todo el mundo sufre, todo el mundo tiene dolor. La base es por qué ese dolor. Hay infelicidad, la base es por qué te sientes infeliz. Hay tristeza, la base es qué es lo que te hace sentir triste. Y vas a ver y observar de que hay muchas cosas que son innecesarias y que las estás cargando. Hay muchas cosas que las estás teniendo dentro y estás proyectando afuera y no las necesitas. Entonces hay que tomar conciencia de ese inconsciente y poder desprogramar ese proceso y poder salir de ese proceso. Tienes que comenzar a meditar, tienes que comenzar a hacer autoobservación interna para poder cortar esos cables. Hay tiempo, no hay tiempo, hay pasado, no hay pasado, existe el presente, no hay presente, existe el karma, no hay karma. La verdad es que tú tienes que empezar a tratar de tener control de ti mismo, tener control de lo que llamamos emociones. Todo es un ciclo, todo se va repitiendo, es como las estaciones. Hay primavera, hay verano, hay otoño, hay invierno y nuevamente primavera y verano. Y sigue eternamente el ciclo. Igual, cada ser humano tiene un ciclo que se aleja y se acerca, que se aleja y se acerca. Tú tienes que observar ese ciclo. Estate atento a ese ciclo. Hay de 7 años, de 3, de 10 y este último con lo que fue el eclipse hasta de 18 años. Entonces tienes que comenzar a tomar pluma de eso y ver cómo la ola nuevamente se repite. Y claro, como siempre digo, todo aquello que es bueno, déjalo venir, pero todo aquello que es polarizado, empieza a darte cuerda para cortarlo antes de que éste regrese. Tienes que estar mirando todas las situaciones que han ocurrido en tu pasado. Y como les digo, se inició hace poco un ciclo, el 21 de agosto, se ha iniciado un nuevo ciclo de 18 años, por ejemplo. De los tantos, aparte está tu ciclo de cumpleaños, ¿sí? Aparte está el ciclo mismo de lo que representa este año, ¿sí? Entonces, tienes tú que empezar a observar para que esa inconsciencia no te agarre de nuevo en el mismo proceso. Y sobre todo, para que la memoria celular de tu cuerpo no repita los procesos. Porque también eso ocurre. No solamente tú tienes tu mente que recuerda, sino también son tus 5 billones de células que recuerdan. Y comienzan a reverberar en tu frecuencia llamada corporeidad
las sensaciones, las emociones, los padecimientos, los dolores, y que se van a reflejar en tu anatomía. Recuerda, todo es energía, y eso es lo grande que tenemos a nuestro favor, que mediante tu intención, pensamiento, puedes voltear los procesos. Mediante tu intención, pensamiento, puedes revertir las cosas. Ahí está el detalle. Si bien todo está colocado para que suceda, está en ti ese 0,1% que es el libre albedrío para que tú puedas voltear las cosas. Y lo único que va a suceder para que ocurra eso es que tienes que tomar conciencia. Es que tienes que tomar conciencia y aprender a vivir en el presente. Solo de esa manera, viviendo en el presente, vas a poder coger las hebras del pasado o las hebras del futuro. Pero tienes que estar consciente en este presente. Si no, la inconsciencia se va a repetir y todo va a volver a regresar. Y vendrá ese dolor, vendrá esa satisfacción. La base es que tienes que empezar a caminar más lento dentro de ti. Afuera todo es muy rápido. Tienes que empezar adentro a hacerlo más lento. Y de esa manera poder coger. Porque si todo se va a pasar una tras otra, entonces no vas a poder tener tiempo de ese silencio. Escucha el silencio que hay en ti. Escucha esa voz llamada voz interior que hay en ti. Y eso va a ser el proceso para que puedas tú coger esa hebra. Tienes que aprender a estar en silencio. Y en los demás programas empezaremos a dar ciertos detalles de cómo, de las tantas maneras que hay de aprender a estar dentro de uno mismo y en ese silencio. Recuerda que no eres nuevo en la tierra. Tienes muchísima información dentro de ti. Has vivido muchísimas vidas acá. Has estado muchas veces aquí y no solo aquí. Entonces tienes que traer los registros, tienes que traer las memorias. Entonces para eso tienes que hacer distancia. Y una manera de hacer distancia es alejarte de todo aquello que te distorsiona ese recuerdo. Aléjate de todo aquello que solo te causa miedo o inseguridad. Aléjate de todos aquellos que solo son tóxicos de tu vida, sea quien sea. Aléjate de todo aquello que solo te causa muchos y miles de deseos tras otros deseos. Ya no es tiempo para eso. Es tiempo para el despertar de la conciencia. Entonces, tienes que comenzar a hacer distancia. Haz distancia, haz distancia. De repente para muchos es algo un poco difícil, para otros no tanto. Pero es el tiempo de poder retomar la conciencia que tenías durante miles de vidas o eones de existencia. Toda la información está en tu código. Toda la información la tienes dentro de ti. Pero si sigues atrapado en todo esto, si sigues envuelto en toda esta vorágine, entonces no vas a hacer que ese código despierte. Tienes que dar un poco de espacio. Y que de ese espacio el silencio. Y que de ese silencio que tu mente esté quieta. ¿Y qué hace que tu mente esté quieta? Alejar de todo aquello que lo moviliza. ¿En qué? En deseos, en satisfacciones, en odio, en ira, en remordimiento, en culpa, en necesidad, principios de carencia. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Entonces tienes que romper de ti las creencias. Tienes que romper en ti tus limitaciones. Tienes que romper en ti tus miedos. El miedo es un gran factor que hace que la gente no avance. Y claro, tenemos todo este mundo, ¿verdad? Con todos los medios a favor del miedo. No elijas el miedo, ¿sí? Y por otro está la otra desinformación, que arriesga, que eres fuerte, te le van más a la parte de competencia, pero nadie te habla de la conciencia. ¿Entiendes? Ahí está la trampa. Son dos trampas. No es ni una ni la otra, ¿sí? Sino es estar en esa quietud, pero yendo hacia adentro, no hacia afuera, ¿sí? El arte de desaprender es estar en esa quietud y mirar hacia adentro, no hacia afuera. Y eso te va a hacer más consciente, eso te va a hacer más centrado, eso te va a desarrollar los dones que traes. Eso va a hacer
que la información que tienes dentro aflore. Pero mientras estás perturbado en toda esta vorágine de sin sentido, entonces solo vas a estar ahí y no vas a poder desarrollar, o mejor dicho, sacar, porque ya lo tienes, ya lo tienes. Son un conjunto de cosas que tienes que observar, ¿sí? Solo estamos ahorita dando pinceladas, estoy dando pinceladas, con la finalidad de que te autoayudes, porque solo de ti depende todo. Soy un grano más en esta arena que trata de que alguien pueda coger la información. Pero si la tienes y estás empezando ya, sobre todo acá, que este es el real cerebro, ¿sí? Empezar a observar las cosas. Mira el mundo como energía, no lo mires como solidez. Y mira el mundo que a través de tu impactación, tu reflejo va a ser ese vínculo externo. Mira el mundo de esa manera, para que puedas autotransformarlo. La transformación es en milésimas de segundo, es impresionante. Pero todo está en cómo lo veas dentro, cómo puedas movilizar dentro de ti, para que puedas transformar afuera. O mejor dicho, no transformar, sino que cuando tú vibras ese campo vibratorio como una luz en gigante, va todo a comenzar a movilizarse. Pero tienes que entrar en ese espacio, y ese espacio tiene que estar sin ruido, sin distorsión, ¿entiendes? Sin asperezas. Entonces de esa manera tu reflejo proyectado interior hacia afuera va a ser inmediato y vas a recibir ese reflejo. Recuerda, eres tú el único hacedor de tu propia realidad. No es al revés, ¿sí? Es de ti hacia proyección vibratoria externa, no es de afuera hacia adentro. Por eso es que todos los medios de comunicación se empecinan en fabricar tu realidad con toda una serie de vínculos, imágenes, noticias y todo, para que tengas ese campo vibratorio en dos frecuencias, en ira y en miedo, porque saben ellos que tu capacidad de creación, de armonía, lo puedes hacer. Entonces comienza a vincularte con eso, comienza a vincularte con esa armonía, y la única armonía que hay es de ti hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es lo único que tienes, y es un gran poder que no sabes que lo tienes. Entonces empieza a reflexionar, empieza a cerrar los ojos, empieza a guardar silencio, empieza a centrarte en tu respiración. Por ejemplo, siente cómo el aire ingresa y cómo exhalas. Y en ese espacio vas a encontrar ese silencio, justo ese silencio. Poco a poco, en la respiración, en el ejemplo, vas a poder centrarte dentro de ti mismo. Y a partir de ahí, claro, eliminando todo lo que dijimos antes, que perturba, vas a lograr sacar ese hilo de la madeja y vas a empezar a desenredar. Y de ahí va a salir la información que está dentro de tu campo vibratorio. Pero recuerda, hazle espacio, haz ese silencio interior, ¿sí? Lo que aquí se llama en el planeta meditación, pero que en realidad es hacer un silencio, un resquicio entre pensamiento y pensamiento, para que pueda entrar, salir, emerger la vibración. Poco a poco se logra y se logra. No corriste cuando naciste, ¿sí? Entonces es un proceso, pero recuerda, este es el único proceso que te va a llevar a la auténtica felicidad. No hay otro proceso, ¿sí? Toda la gente afuera está luchando y moviéndose, pero nadie se mueve hacia adentro. Y ese es el gran detalle. Por eso hay tanta infelicidad externamente. Entonces, tienes que empezar a hacer ese silencio. Poco a poco, pero recuerda, como gota a gota se va a juntar en ese vaso y eso va a ser llenado. Y luego de ahí no va a haber emoción que te mueva. En el sentido de no frialdad, sino en el sentido de ecuanimidad, ¿sí?
Una cosa es sentir, otra cosa es sufrir, ¿sí? Una cosa es tener una emoción y expresarla. Otra cosa es tener una emoción y atraparla y enquistarla adentro y hacerla por años, algo propio. Y eso es el error. Recuerda, la emoción es lo adecuado, cuando es un momento adecuado. Pero es totalmente inadecuado cuando la emoción es atrapada dentro de ti y no lo dejas salir. La atoras, esta se fermenta y causa enfermedad entonces. ¿Entiendes? La energía es movimiento, nunca es estancamiento. La vida es movimiento, pero no es competencia. Eso también nos han engañado. La vida es movimiento por la misma acción de vivir. El significado está en el movimiento, pero no en la competencia o la lucha de que ese movimiento se transforme en algo. Eso no es. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Sí? Poco a poco, todo se moverá, pero hazte consciente de cómo mueves la energía. Y cuando coges la energía y la mueves y sabes cómo se movió con tu intención, pensamiento, ahí estás avanzando y ahí vas a poder amplificar más y más y más. Pero tienes que empezar de a poco. Tienes que, mejor dicho, darte consciente de esos pequeños flashes para que de ahí puedas tú transformar, ¿entiendes? Y modificar esos ciclos repetitivos como las estaciones que nos están pateando todo el tiempo. Conciencia, 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 para salir de todo este entrampamiento. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias.